Muy bien, estamos ingresando en la segunda hora de tiempo nacional del día martes y le damos paso a nuestro amigo Leonardo Castañino, que va a hablar de historia argentina, un tema que quedó pendiente el día viernes, que no vamos a ver sí. Cómo se fue forjando para esa guerra del Paraguay, esa guerra fratricida entre hermanos, cuáles eran las condiciones para que se fuera dando. Yo creo que la guerra contra Paraguay fue, digamos, una secuencia que hubo como para destruir el virreinato de la Plata, disgregar. En todas esas acciones ha estado siempre Inglaterra, que era socia de Brasil, entonces estaba Inglaterra socia, o Brasil, como mediador, litigante, amigo, bandeirante, lo que en alguna función siempre ha estado. Ahora, ¿cuáles son las razones que dieron para la guerra? Una era que había que liberar a los paraguayos del tirano López. Yo digo, pero ¿los paraguayos querían que los liberen o fueron por como Quijotes a liberarlo? Además, ¿quiénes iban a liberarlo? Iba a liberarlo Mitre, que había los que lo masacraron. Pero además, para liberar a los paraguayos de López, mataron a López y a los paraguayos. Aparte, ¿quiénes fueron? Fue Mitre, que había sojuzgado a todas las provincias del interior a palos, a garrotazos. El Venancio Flores, que era un gaucho matrero, que había estado al servicio de Mitre por guita, había por eso le decían entre otras cosas el degollador de Cañada de Gómez, porque había degollado a unos tipos que agarró durmiendo. El otro que fue es Pedro II, que tenía 4 millones de negros esclavos en Brasil y iba a liberar a los paraguayos. La otra excusa... Los llevaba prisioneros y se llevaba a Brasil para que fueran a laburar allá. Claro, robaban chicos en Brasil o prisioneros para trabajar como esclavos. La otra excusa fue lo de que iban a llevar la civilización en progreso, cuando no es cierto, porque Paraguay en ese momento no tenía deuda externa, era mucho más, tenía más industrias, tenía ferrocarriles, telégrafos, etcétera, o sea que estaba más adelantado, incluso hacía vapores que cruzaban el Atlántico, los fabricaban ellos. A lo mejor compraban los motores, pero Paraguay lo que hacía era enviaba a estudiantes a Europa y venían como técnicos a trabajar, o si no contrataba técnicos ingleses o lo que sea. Sí, lo que hizo Perón pero trabajaban para Paraguay, no para empresas inglesas. La otra excusa fue la de la famosa cruce por la provincia, y que no iba a haber declaración de guerra, que cruzó sin declararle, invadió Corrientes sin declarar la guerra. Eso ya lo hablé en otros programas, fue totalmente tergiversado. Yo en el libro cito en el prólogo del libro cito una frase que es de un historiador que se llamaba Taine, que dijo: para mayor certeza he transcrito tan frecuentemente como he podido las propias palabras. De esta manera el lector, colocado en presencia de textos, podrá interpretarlos por sí mismo y formar su opinión personal. Tendrá las mismas piezas que yo para deducir conclusiones, y lo hará, si le parece bien, en distinta manera que yo. Entonces, yo quería hacer un poco esa aclaración, porque para mí la guerra fue, tal como dijo Alberdi, la triple alianza de la oligarquía porteña, de Montevideo y el Imperio de Brasil contra las provincias unidas del Río de la Plata. Eso fue lo que dijo Alberdi. Por eso yo el libro lo llamé así. Ahora, ¿a quién le dediqué el libro? Porque algunos me han criticado, no, porque vos querés a los paraguayos o no paraguayos, en fin, que estás a favor de los paraguayos. Yo no estoy a favor de los paraguayos o en contra de los argentinos, en contra del pueblo argentino, de lo que sea. Sí estoy en contra de los que dirigieron, los que los llevaron
a una guerra totalmente sin sentido, sin y sentido. no somos solos, porque hubo grandes hombres como Guido Spano. Claro. Entonces yo quería leer Guido el último. Spano, José Hernández, grandes hombres de la historia Por eso argentina estuvieron ahora en contra. las tropas que lucharon fueron tan heroicas o no las argentinas como las brasileras como los paraguayos. La diferencia que sí había en las tropas era que el paraguayo defendía su tierra. En cambio, por ejemplo, los negros brasileros eran Defendían esclavos el en su negocio. tierra, eran esclavos en su tierra. Defendía el negocio de quienes los mandaban a pelear. Claro, entonces, ¿con qué incentivo? Inclusive después, otro día voy a leer un escrito de Alberdi que hay muy bueno, como explica todo eso. Alberdi, otro que estaba en contra. Claro. Y Alberdi lo que decía era que la condición de un esclavo es ser humilde. Perdón, fíjate vos una cosa, ¿no? Te voy a interrumpir un poquito. Que Alberdi es conocido por antirrosista. Sí. Pero no dicen que Sí. Alberdi, lo que termina diciendo al final con respecto a su error de haber combatido a Rosas, ni cuentan estas cosas de Alberdi. Cuentan la primer parte, su juventud, pero Claro. en su madurez no hablan de Alberdi. Yo tengo dos carillas que no sé si ahora Sí, dale, perdemos dale, tiempo, dale. pero para si no adelante. lo puedo, Sí, si no sí, el otro día. Yo primero quería leer a quién le dediqué el libro yo, Perfecto. que es un párrafo que está en el prólogo. Dedico este trabajo a todas las víctimas de esa guerra infame, a los muertos y heridos, soldados, civiles, hombres, mujeres y niños, y ancianos que sufrieron y padecieron en esa de una forma u otra. Lo dedico a las tropas heroicas de los 4 beligerantes que participaron en defensa de sus patrias por convencimiento o como esclavos, arrastrados por el engaño o por la fuerza hasta los esteros de Paraguay. Lo dedico también a los que no tuvieron la fortaleza de soportar tanta tragedia, incluidos a los cobardes y traidores por miedo o debilidades, y a los pueblos lo dedico también a los pueblos de las naciones que sufrieron el error de sus dirigentes equivocados. Excluyo en cambio de la dedicatoria a los que participaron por intereses de egoísmos propios o ajenos, y aunque sin juzgar a nadie, excluyo sobre todo a los responsables perversos o equivocados que llevaron a miles de hombres a la tragedia y degradación de sus propias naciones. Si querés te puedo leer lo que decía Alberdi, no sé si hacemos a tiempo. Sí, dale. Tenemos... Alberdi da una explicación de cómo era el ánimo de las tropas, que es muy interesante. ¿Querés leerlo? Como usted le guste, amigo, si quiere leerlo usted, sería mejor. Bueno, dice así. El ejército paraguayo es numeroso relativamente al pueblo porque no se distingue del pueblo. Todo ciudadano es soldado y como no hay un ciudadano que no sea propietario de un terreno cultivado por él y su familia, cada soldado defiende su interés propio y el bienestar de su familia en la defensa que hace de su país. A los 20 siglos la misma ley produce el mismo resultado, como la ley de la gravitación atraía entonces al centro de la Tierra la piedra dejada en el aire y la trae hoy mismo. El ejército de Paraguay es relativamente superior al del Brasil, porque se compone de ciudadanos, no de aventureros, de esclavos y de hombres venales. Esos ciudadanos son libres en el mejor sentido, en cuanto viven de sus medios, no del Estado. El que tiene un pedazo de tierra, un techo, una familia, y debe a su trabajo el sustento de su vida, ese hombre es señor de sí mismo, es decir, libre en el mejor sentido. 10 libertades de la palabra no valen una libertad de la acción, y sólo es libre en realidad el que vive de lo suyo. Todo soldado paraguayo sabe leer, y raro es el que no sabe escribir y contar. Esas condiciones no es la del esclavo en ningún país moderno, y si la lectura preparase al servilismo, los países no la propagarían en el pueblo como elemento de libertad. Aunque la paz ha sido la regla de su vida, las armas y el arte militar han sido un objeto constante de cultivo. Amenazados y desconocidos siempre en su independencia, los paraguayos han vivido desde 1810
con la idea que tendrían que abrirse paso por las armas para salir del bloqueo geográfico que les imponía la aspiración de Buenos Aires a reconquistar una antigua provincia argentina. La guerra, sin embargo, no ha sido industria para el paraguayo, ha sido un simple deber de honor, la religión del patriotismo. Su ejército modesto no abunda en generales ni coroneles como en otras repúblicas, y los sueldos son insignificantes. En su casa, en el ejército, en la paz, en la guerra, en su país, o prisionero en país extranjero, el paraguayo tiene conciencia de lo que es un ciudadano que vive de sus medios, no del estipendio del Estado. Poned en manos de un propietario laborioso y sobrio una tierra que produzca trigo, papa, maíz, la banana, arroz, mandioca, tabaco, la caña de azúcar y toda clase de animales útiles para alimentar al hombre, y tendréis un país que es un almacén de víveres lleno en paz y en guerra. Comparad con el soldado del Paraguay al soldado de Brasil, por el lado de las condiciones que dejamos señaladas, y veréis que nada es más lógico de lo que está sucediendo en esta inacabable guerra. El soldado imperial, encargado de dar libertad al ciudadano del Paraguay, no es él mismo un ciudadano, es un súbdito de su monarca. No solo carece de propiedad, sino que él mismo fue de la propiedad de su amo del día precedente, y si ha dejado de ser tal cosa, no es para ser ciudadano, ni ejercer las libertades de tal, no para pelear y morir por el mantenimiento de la esclavitud de su mujer, de sus hijos y sus hermanos. Como esclavo, no ha tenido familia, ni la tiene como liberto. Un esclavo es tanto más valioso y caro, cuando más humilde, automático y servil. ¿Cómo exigir la virtud del soldado, que es el coraje, al esclavo cuya verdad siempre fue la sumisión animal? El soldado imperial que sale de las cadenas para ser empleado como libertador pertenece a esa clase desheredada que forma el fondo de las masas populares de Sudamérica. En México se llama leproso, en Chile el roto, en Perú el cholo, en el Plata, que es donde menos abunda, se llama todavía la plebe, la chusma, la multitud, la canalla. En el Brasil, en que la tierra es el patrimonio de una minoría oligárquica y el sustento del hombre, como en África, es eventual el contingente, esa clase abunda más que en México y en Chile. De ahí sale la gran masa de sus ejércitos, que naturalmente es un reflejo de sus cualidades. En lo que se llama ejército aliado, el elemento argentino es un accesorio insignificante. La regla es el mulato brasileño. Vos fijate qué bien que describe Alberdi acá, sí, cuando una persona es libre, cuando vive de su propio trabajo, de su propia tierra, de sus propias cosas, y no del Estado, de la dádiva del Estado. Y no tampoco del amo que le da de comer para utilizarlo, explotarlo. Por eso hay muchos que leen cosas de Alberdi que les conviene. Esto deberían leer de Alberdi. Exacto, por eso te decía, hay un Alberdi que te hacen conocer, claro, y a otro que te lo ocultan. Como la opinión de Alberdi en los últimos tiempos, donde él se arrepiente de haber enfrentado a Rosas, siendo joven. Bueno, yo dije que teníamos una... no sé, está... No, tengo otra frase, pero igual la dejamos para porque después de esto Alberdi hace un análisis de las tres tropas, de los paraguayos separados. Lo dejamos para la otra porque tenemos la promesa de lo que puede ocasionar una borrachera. El viernes contamos con ustedes, Leonardo. Sí, sí. Bueno, el viernes seguimos entonces con Alberdi y And Company.